Eh, Les decía que un privilegio poder compartir con ustedes, poder compartir con la iglesia hermosa de Paul allí en Bucaramanga, en toda esta tierra del Santander tan especial. Y bueno, como Irma Teresa nos decía o les contaba, yo tengo el privilegio de conocer al Señor desde muy temprana edad. Llevo más de la mitad de mi vida sirviendo al Señor como pastor y esa invitación no me la podía perder porque me invitaron a hablar hay dos cosas muy especiales que me gustan muchísimo, que disfruto bastante. Una de ellas es la época de la Navidad y la otra es esta época, la época de Semana Santa. Creo que es una riqueza maravillosa lo que la palabra de Dios nos entrega y lo que se vive y podemos recordar durante esta época. Y por eso, pues al tener esta invitación, no dudé en poderla aceptar para que juntos caminemos en todo esto que la Biblia nos enseña, nos muestra, y lo más maravilloso es que nos da la oportunidad, nos da el privilegio de poder conocer a profundidad lo que ella nos entrega para que nosotros podamos entonces ir a ese detalle de lo que la palabra del Señor nos da. Por eso les voy a pedir que en este tiempo estemos con unas herramientas básicas. Le voy a pedir si usted puede tener cerca su Biblia, ojalá sea su Biblia de papel, eh, también sirve la del celular, por supuesto, pero yo soy muy gráfico, entonces me gusta mucho el poder leer, el poder subrayar allí en la Biblia. Y que usted pueda tener también con qué tomar nota para que vaya escribiendo todas aquellas cosas, todos aquellos detalles que el Señor nos muestra. Y la primera pregunta que nos surge es, bueno, ¿por qué, como orábamos ahora con Irma, porque si estamos en una Semana Santa, en una semana de pasión, que recordamos toda esta obra redentora maravillosa que Papá Dios nos regala? ¿Por qué hablar de siete iglesias? ¿Y por qué hablar de un tema que es el tema del Apocalipsis? ¿Cierto? Como que esto no nos combina muy bien y como que esto de a dónde lo agarramos y cómo sabemos cómo unirlo uno con lo otro. Y es lo que vamos a descubrir en esta noche. Vamos a hacer esa aventura y ese maravilloso descubrimiento. ¿Por qué desde el Apocalipsis podemos hablar de lo que la Semana Santa nos recuerda? Y por eso les voy a invitar para que entonces vayamos juntos al primer capítulo de Apocalipsis para que veamos entonces esa razón que nos inspira en la noche de hoy para hablar de estas iglesias, de este mensaje a las iglesias y de poder ser esa iglesia que el Señor quiere que usted y yo seamos. Apocalipsis 1, versículos 1 al 8. Le invito para que entonces sigamos allí juntos la lectura y podamos descubrir entonces este regalo que el Señor nos da. Dice el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que vienen con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y vamos a saltar de allí del versículo 8 al versículo 20, que es el que cierra
el que da cierre a este capítulo 1, donde nos dice el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Es esto lo que nos convoca en la noche de hoy para descubrir ese mensaje especial que el Señor nos ha dado? Y es que lo que acabamos de leer nos habla de una profecía enviada a 7 iglesias, a las 7 iglesias que había en Asia, y es un mensaje fiel y verdadero, que lo más maravilloso es que si bien en su momento fue para estas 7 iglesias, es un mensaje que sigue siendo vigente y relevante para nosotros como iglesia del Señor en la actualidad. Es un mensaje verdadero que permanece con nosotros. Es por eso que hablamos de esta profecía, las 7 iglesias, y el número 7 indica plenitud. Es decir, las 7 iglesias nos habla de toda la iglesia universal. Por eso les decía, es un mensaje que sigue siendo relevante hoy. Y es un mensaje que el Señor da a la iglesia a través de Juan. Juan, recordemos, fue uno de los 12 que hizo parte de la célula íntima de Jesús. También se le conoce como el discípulo amado, aquel que estuvo cerca de Jesús, que compartió con Jesús, que disfrutó del amor del Señor. De hecho, tiene una particularidad. Juan también hace parte de los 4 evangelistas, pero el evangelio de Juan es un evangelio un tanto distinto. Si bien nos habla del mismo Jesús, nos habla de las mismas lo mismo que sucedió con él, de su muerte, de su resurrección. El Evangelio de Juan se considera uno de los evangelios no sinópticos, porque es un evangelio que nos habla del amor, de esa oportunidad que usted y yo tenemos de disfrutar el amor y la gracia y la paz de Dios. Y Juan tuvo un llamado en doble vía. Fue llamado a ser pastor, a pastorear de las ovejas y de los discípulos que el Señor le había dado, y fue llamado a ser profeta. Por eso este libro del Apocalipsis, que nos habla de la revelación. Y fue la revelación que el apóstol Juan recibió en la isla de Patmos, cuando a causa del Evangelio, a causa de él conocer a Jesús, después de haber sufrido como mártir, pero no haber muerto, entonces es exiliado a la isla de Patmos, y allí el Señor le da esa revelación maravillosa, que lastimosamente nosotros hemos tomado como algo tenebroso, algo que asusta, que da miedo. De hecho, anteriormente se creía que no se podía leer el Apocalipsis porque qué miedo, eso es una cosa muy horrible lo que allí enseña, se vuelven locos, la Biblia no abra ese libro porque es algo terrible, pero hoy queremos mostrar que no, que es un evangelio maravilloso, que es un mensaje maravilloso que el Señor nos da. Y lo que en sí este mensaje a las 7 iglesias nos quiere transmitir es que la iglesia es un reflejo. Por eso habla el versículo 20 de que el mensaje a estas 7 iglesias y el misterio de estas 7 iglesias son muchos símbolos que utiliza allí el Apocalipsis. Uno de ellos son las estrellas, que alude a los ángeles de las 7 iglesias, y a las iglesias se les compara con 7 candelabros, ¿cierto? Un candelabro con estas 7 ramas, como 7 antorchas, que habla del llamado del Señor a la iglesia. Y ojo, porque aquí usted y yo somos protagonistas. Aquí usted y yo somos parte de esa iglesia que está llamada a ser la luz de Jesús en el mundo. Por eso dice que los 7 candelabros son las 7 iglesias, allí en el versículo 20. Y esos 7 candelabros son 7 antorchas, 7 llamas de luz, 7 lámparas encendidas, que identifican entonces su labor y la mía de poder alumbrar con la luz de Jesús y ese mensaje que el Señor nos transmite a cada uno de nosotros. Así que nuestro pensamiento como hijos de Dios, como cristianos, no puede ser, no, es que este mundo está perdido, no, es que ya no hay esperanza, no, es que este mundo se está volviendo peor cada día. Sí, esa es la realidad. Pero el llamado que nosotros tenemos frente a esa realidad
es cambiemos esa atmósfera, porque usted y yo somos una de esas antorchas que alumbra en este mundo de tinieblas. Pero para que esto pueda suceder, el Apocalipsis también nos habla de el Espíritu. Dice que Juan recibió esta revelación por el Espíritu Santo, nos habla de los 7 espíritus también, nos hace una identidad de la iglesia con el Espíritu Santo. Para que usted y yo podamos ser esa luz que alumbra, necesitamos entonces estar llenos del Espíritu Santo, vivir una vida cristiana llena del Espíritu de Dios. Y entonces es aquí donde interactúan una vida espiritual juntamente con el cristiano que necesita al Señor, que necesita conocer de Dios, que necesita revelar esa función, ese papel específico del Señor y de la iglesia con cada uno de nosotros. Así que esto es lo que nos lleva a poder conocer nuestra función. Yo le invito a que usted se haga esa imagen mental. Estamos como en un teatro, estamos en una obra de teatro, el Señor es el director de la obra y nos ha elegido a usted y a mí para que ejecutemos uno de los papeles de esa obra. Él es el protagonista, pero nosotros estamos allí en escena. Y hay un momento de la obra donde usted y yo entramos en escena, hacemos nuestro papel, desarrollamos nuestro diálogo y quizás salgamos de escena y después volvamos a entrar. Eso es lo que sucede con nuestra existencia aquí en la tierra. Necesitamos ser dirigidos por el Espíritu Santo para poder llevar a cabo nuestro papel aquí en la tierra, para poder llevar a cabo la función que nos ha sido encomendada. Y para esto necesitamos descubrir la obra de Jesús a lo largo de la historia. Pero como en el Apocalipsis, la obra de Jesús también se hace evidente generando en nosotros una identidad. ¿Qué clase de identidad? Necesitamos identificarnos con la cruz de Cristo y necesitamos identificarnos con su resurrección. Y es allí donde se conecta este mensaje de las 7 iglesias con este tiempo maravilloso que estamos celebrando de la Pasión y de la Semana Santa. Porque es imposible que usted y yo podamos cumplir esa función, esa labor, cuando la luz del escenario venga sobre nosotros y nos enfoque. Nosotros tenemos que tener una identidad clara como hijos de Dios, como aquellos que fuimos redimidos en la cruz del Calvario. Necesitamos tener claro el mensaje de la cruz para que entonces el mensaje de la resurrección se haga evidente en nosotros también y podamos seguir el legado que el Señor Dios nos ha encomendado. Por eso el mensaje de la cruz no solo es de palabras. El mensaje de la cruz muchas veces exige que usted y yo, como parte de la iglesia de Cristo, tengamos que vivir el sacrificio de beber el cáliz del dolor. Y fue lo que le pasó a muchas de estas iglesias, fue lo que le pasó a muchos de los siervos del Señor. Es muchas de las cosas que usted y yo en esta época estamos viviendo. Quisiéramos vivir en un mundo lleno de seguridad, de paz, en un mundo lleno de armonía, pero quizá por nuestra decisión de confiar en el Señor y de seguir a Cristo, hemos tenido que vivir un sacrificio, hemos tenido que beber del cáliz del dolor, hemos tenido que afrontar circunstancias que de pronto no eran las más ideales, pero que nos lleva a cumplir el propósito del Señor. Obviamente, conservando las dimensiones, porque nunca usted y yo podremos dimensionar o vivir siquiera aquello que Jesucristo vivió en esa cruz, aquello que Jesucristo vivió para que nosotros hoy pudiéramos tener este regalo y esta bendición, esta salvación que el Señor nos ha dado. Así que les invito a que nos subamos en esta aventura, en esta gran aventura, y entendiendo que debemos identificarnos con el mensaje de la cruz, con el mensaje de la muerte, de la redención, pero también de la resurrección de Cristo, entonces hoy podamos descubrir ese personaje central de este mensaje a las 7 iglesias, de este mensaje que es relevante para nosotros hoy. Y es que este mensaje tiene un hilo conductor y un común denominador, y es la persona de Jesucristo. Todos los 7 mensajes a las 7 iglesias
nos está hablando de la persona de Jesucristo. Nos está hablando de cómo usted y yo tenemos que llegar ante Él y cómo usted y yo debemos interiorizar lo que Él nos ha entregado. Por eso, hoy vamos a comenzar este mensaje antes de entrar a las 7 iglesias y antes de ver el mensaje particular y qué significa lo que cada iglesia recibió. Vamos a descubrir primero a ese personaje central de los 7 mensajes y es Jesús. Por eso hoy tendremos este maravilloso descubrimiento. Recuerden, Irma nos decía ahora, este seminario, entonces lo tendremos durante estos 3 días de Semana Santa y luego también entonces vamos a tener otros encuentros donde terminaremos de descubrir cada uno de estos mensajes. Por eso queremos que usted, lo que les decía ahora, pueda tomar nota, pueda estar allí atento, pueda disfrutar y sacar el mejor provecho. Aún si en medio de lo que vamos compartiendo, a usted le surgen inquietudes, interrogantes, preguntas, yo le invito a que las escriba ahí en sus notas o nos las comparta por el chat para que al final podamos tener un espacio donde podamos retroalimentarnos, donde podamos dar a conocer o esclarecer un poco estas inquietudes, o quizás si de pronto es una pregunta que ni siquiera nosotros tampoco nos habíamos hecho, entonces la estudiamos juntos, buscamos la respuesta juntos y en la próxima sección entonces estaremos compartiendo y dando respuesta de hecho. ¿Listo? Aparte que también unas veces me voy emocionando, me voy encarretando y de pronto se me va olvidando de que van surgiendo. Entonces, por eso usted me las escribe por ahí para dar cuenta allí. O si voy muy rápido, también me van diciendo ahí, hey, rebájale las revoluciones. Una vez me voy emocionando ahí y ya de pronto vamos a 1000 por hora y se nos van quedando cosas especiales. Muy bien. Veíamos entonces en ese capítulo 1 de Apocalipsis que nos habla acerca de quién escribió, a quién le fue dada esa revelación, para qué nos fue dada, de quién nos fue dada y cómo nos habla de este personaje central de Jesucristo. El Apocalipsis, la palabra Apocalipsis es traducida como revelación. ¿Ya? De hecho, en algunas Biblias aparece este libro como la revelación de Juan. Pero su significado profundo tiene que ver, esta palabra se usa para dar a entender que se quita un velo de algo que permanece oculto para que se pueda ver. No sé si han asistido a inauguraciones de obras o cuando se pone una placa en un edificio en conmemoración de alguien o para la inauguración de una obra. Y entonces uno va al acto y esa obra está allí tapada por un velo o por una bandera, tiene allí algo que la tapa y ya en el momento de el acto como tal y de descubrir la obra, entonces cae un velo y deja ver ya sea la placa conmemorativa, ya sea la obra de arte que se está exponiendo. O tan sencillo, sigamos con el ejemplo del teatro, cuando estamos en el teatro y va a comenzar la obra y se abre el telón o cae el telón para dar a conocer lo que estaba oculto allí detrás. Esto es lo que el Señor hizo con el Apocalipsis. Nos dio una revelación que es clara en este capítulo 1, su propósito. Y dice que nos quiere revelar las cosas que deben suceder pronto y aquellas cosas que están por venir. Es decir, nos está anticipando a cosas muy especiales que como iglesia usted y yo necesitamos conocer. Ahora, nosotros en nuestra humanidad somos incapaces de poder descubrir ese secreto, esas realidades espirituales y eternas, porque es algo que va más allá de nuestros sentidos. Por eso es necesaria la presencia del Espíritu Santo. Por eso Juan fue lleno, dirigido y guiado por el Espíritu para poder no solamente tener esa revelación, sino también entenderla. Fue dada la orden de que la escribiera
para que quedara para nosotros. Así que si usted era de los que pensaba que no podía abrir el Apocalipsis, no podía leer el Apocalipsis, que eso era algo muy tenebroso, que eso era algo muy miedoso, casi que una película de terror, hoy le queremos decir que no. Hoy le queremos decir que esto es para usted, que el Señor le dio la orden a Juan de que lo escribiera para que usted pudiera descubrirlo, para que usted pudiera conocerlo y usted pudiera beneficiarse de lo que allí se enseña. Por eso el Apocalipsis es un libro que no es fruto de la sabiduría humana, es fruto de la inspiración divina. Inspiración divina, inspiración que viene del cielo. Y allí, en el versículo 1, la primera frase con la que comienza esta revelación dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y esto nos da un enfoque, esta expresión de que la revelación de Jesucristo nos da un enfoque y una interpretación que la podemos ver desde dos frentes, desde dos perspectivas. La primera puede aludir a que esa revelación proviene de, es decir, esa revelación viene de parte de Jesús. Esta revelación nos habla de Jesucristo. Por eso, si usted sigue leyendo todo el Apocalipsis en el capítulo 22, el versículo 16, dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Es decir, esta revelación y esta enseñanza parte de Jesús. Jesús es su origen. Jesús es el que las revela. Jesús es el que las da. Jesús es el que las entrega para que Juan pueda comprenderlas y para que la iglesia pueda tenerlas. Incluso después de tantos años, más de 2000 años, que han transcurrido después de que Jesús vuelve allí a la diestra del trono de Dios, usted y yo podamos seguir teniendo estas maravillosas enseñanzas. Pero también esta expresión de la revelación de Jesucristo nos habla de que es una revelación sobre Jesús. Es decir, nace de Jesús como origen, pero también es acerca de él, nos está hablando acerca de él. Su contenido es que nos está revelando la persona de Jesús, nos está revelando la obra de Jesús, nos está revelando las promesas de Jesús y nos está preparando como iglesia de Jesús. Por eso, el Apocalipsis tiene que ver con Jesucristo, tiene que ver con la persona de Jesús, tiene que ver con la actualidad de cómo está Jesús. Los evangelios se encargan de hablarnos lo que sucedió y lo que Jesús hizo mientras estuvo aquí en la tierra. Y el Apocalipsis se encarga de hablarnos de qué está sucediendo hoy, cuando Jesús ya no está en la tierra, está a la diestra del Padre preparándonos morada, y qué está pasando en el cielo, pero qué es lo que usted y yo como iglesia podemos esperar que va a suceder con nosotros. Por eso entonces nos dice que es la revelación de Jesucristo, proviene de Jesús y es acerca de Jesús. Su punto importante, el mensaje importante y central, es darnos a conocer a Jesucristo en la manifestación de su gloria. Y es lo que como iglesia hoy nosotros estamos necesitando. La iglesia necesita más que nunca una visión renovada de la gloria de Jesús. Cada vez la sociedad quiere minimizar esa obra de Jesús. Cada vez el hombre está centrado más en su ego, en pensar que no necesitamos la salvación, en pensar que cada uno labra su destino, en pensar que usted recibe aquí en la tierra lo que sembró, en pensar que no hay una eternidad. Cada vez nos vuelve la sociedad una mentalidad más del aquí y el ahora, y nos priva de esa esperanza gloriosa que a través de Jesucristo usted y yo recibimos. Esa esperanza de que nos dice que hay una eternidad, pero que para disfrutar de esa eternidad, usted y yo tenemos que identificarnos con la persona y con el mensaje de la cruz.
identificarnos con su resurrección. Así que si usted era de los que se acercaba al Apocalipsis con miedo o solo por curiosidad, déjeme decirle que después de este seminario su perspectiva va a cambiar. Y ya se va a acercar a este libro maravilloso, a esta revelación gloriosa del Señor, no solamente por curiosidad, sino para avivar su amor por el Señor. Porque vas a poder conocer lo grande y glorioso que es Jesucristo. Y entonces cada vez vamos a poder cumplir lo que el Señor le dijo a Juan que era necesario que sucediera. Es necesario que cada día yo mengue para que Él crezca. Y eso es lo que vamos a descubrir aquí. Por eso, la Biblia nos dice entonces que el Señor envía esa revelación. ¿Y quién es ese Jesucristo del Apocalipsis? ¿Quién es ese Jesús que nos narra el capítulo 1 de Apocalipsis? ¿Qué podemos decir de él? ¿Qué podemos conocer? Dice allí, sigamos leyendo en el versículo 1, después de decir que es la revelación de Jesucristo, dice, para manifestar, Dios le dio esa revelación para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y entonces aquí nos da otra clave bien especial. Dice que esta revelación la dio a Juan, pero la dio a través de un ángel. Y es que los ángeles en el Apocalipsis tienen una función muy importante. Cuando ustedes miran el Apocalipsis, dice que el papel de los ángeles allí no solamente entregaron la revelación a Juan, sino que le acompañaron en toda esta aventura de vivir esta revelación y le hacían comprender en qué consistía. No solamente se le entregaron, sino que lo acompañaron a descubrir, a comprender. Y dentro de lo que Juan pudo comprender es quién era ese Jesús, quién era y por qué es importante que él descubriera y que nos diera a conocer esa promesa y esa revelación. Y entonces, en primer lugar, la descripción que nos da allí en el Apocalipsis dice, versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Y entonces comienza a decir en el versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Ahora más adelante vamos a devolvernos a estos versículos del 1 al 3 para ver cómo usted y yo estamos mencionados, identificados allí. Y la primera revelación, ahora sí en el versículo 4, que nos da de Jesucristo es que Él es el que es, el que era y el que ha de venir. Y yo le invito a que si usted es de los que subraya allí en la Biblia, lo pueda hacer esa expresión, el que es, el que era y el que ha de venir. Porque esto es una tremenda revelación. ¿Recuerdan cuando en una ocasión en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, el Señor le dijo a Moisés que fuera a liberar a su pueblo? Y dentro de todas las excusas y los temores que Moisés encuentra, le dice, pero es que yo voy a ir y ellos me van a preguntar que quién me envió, que quién es usted y yo qué les voy a responder. Y el Señor le dice, no, sencillo, usted les dice, yo soy el que soy. Y eso hoy para nosotros puede ser muy maravilloso, pero para Moisés en su momento fue como, ay, a ver, Señor, me dijiste mucho, pero no me dijiste nada a la vez. Esos días les compartía aquí en la iglesia del 12 de octubre ese versículo y les hablaba, los que estamos un poquito más avanzados en edad, con juventud acumulada, de pronto recordamos las películas de Cantinflas. Y las películas de Cantinflas, él hacía unos discursos ahí que pasaba eso. Decía mucho, pero a la vez no decía nada. Y nos quedaba como, pero entonces, ¿qué fue lo que pudo decir, lo que quiso decir? Y quizás sí quedó Moisés en su momento, decir, Señor, pero yo soy el que soy, pero ¿y eso qué? Pero lo que el Señor le estaba diciendo a Moisés es,
¿Sabe qué, Moisés? Yo soy todo lo que usted y el pueblo de Israel necesita. Necesitan un sanador. Yo soy el sanador. Necesitan provisión. Yo soy el proveedor. Necesitan libertad. Yo soy el libertador. Ah, entonces ahí sí cobra sentido. Claro, yo soy es que Él es todo lo que usted y yo necesitemos. Ahora, en el Apocalipsis nos da esta primera descripción y nos dice el que es, el que era y el que ha de venir. Y entonces esta expresión nos está dando una primera revelación de quién es Jesucristo. Y nos está hablando de la deidad de Jesús, porque esta expresión del que es, el que era y el que ha de venir, nos está hablando de una persona que no tiene principio y no tiene fin. Por lo tanto, está dando una descripción clara y puntual de Dios el Padre. El que está siempre implicado en la historia de la humanidad. Él es soberano. Él está en el pasado, en el presente y en el futuro de la historia de la salvación. Por lo tanto, lo que está diciendo es una revelación de quién es Jesucristo. Pero la primera definición que me hacen de Jesucristo es que Jesucristo es Dios. Ahora hay muchas corrientes que nos dicen, no, es que pues sí, Jesús, un profeta, Jesús, el Hijo de Dios, claro, él sí es el Hijo de Dios, pero no es igual a Dios. No, vea que la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia me dice, sí, Jesucristo es el mismo Dios. Es el Hijo de Dios, pero en sí tenía la deidad de Dios en su vida. Por lo tanto, él siempre fue, estando aquí en la tierra, 100% hombre, 100% Dios. Y Apocalipsis nos está diciendo, claro, es que Él es el mismo Dios, que se hizo hombre, vino y se entregó, vino y nació, se hizo hombre pensando como ustedes, hablando como ustedes, teniendo las mismas necesidades que ustedes, conoce sus dificultades, conoce sus necesidades, lo único es que Él no pecó, porque siguió siendo 100% Dios, pero vivió todo este proceso. Y es allí donde cobra sentido el gusto mío por estas dos épocas tan maravillosas del año. Por eso aquí descubrí por qué me gusta tanto la época de Navidad y la época de la Semana Santa, porque es que me está hablando de ese Dios que vino en forma de un niño, se hizo hombre y celebramos la Navidad, pero no se quedó niño, se entregó por nosotros. El mismo Dios, creador del cielo y la tierra, que no necesita nada de nosotros, se hizo hombre por amor a nosotros, sufrió el precio de nuestra redención y se entregó en la cruz. Pero, ¿saben? Nada de eso tuviera sentido si se hubiera quedado en esa cruz. Nada de eso. Por eso, la acción primordial de la Semana Santa, el mensaje principal de esta semana de pasión, es que Jesús resucitó. Porque si no, no hubiera pasado nada. Pero Él resucitó. Y prueba de eso es lo que hace al darle esta revelación a Juan, de que lo pudo ver allá en el cielo, a la diestra del trono de Dios, y pudo dar fe de que había subido a la diestra del Padre. Por lo tanto, es el que era, el que es y el que ha de venir. Pero sigue diciendo, allí en el versículo 4, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel. Y entonces nos da una segunda revelación de ese Jesús del Apocalipsis. Es un testigo fiel. Y este testigo fiel va más allá de dar testimonio de algo. Cuando habla de testigo fiel, usted y yo lo pudiéramos interpretar o pudiéramos cambiar esta palabra testigo por mártir. Cuando habla de testigo fiel, es que él vivió en carne propia lo que fue el sacrificio por el pecado. Él puede dar fe de que ese precio ya fue pagado, porque él mismo lo pagó en su vida, en su cuerpo, en ir a la cruz del Calvario.
el Mesías verdadero, el Dios hecho hombre, se hizo mártir y venció a la muerte, venció al pecado. Por eso se convierte en un testigo fiel. Una cosa es cuando usted y yo hablamos de algo que vimos, otra cosa es cuando usted y yo hablamos de algo que vivimos. Cuando yo empecé la misión como pastor, empecé abriendo la iglesia de Senfol en Paraguay. Y tuve la oportunidad, estando allí en Paraguay, de ir a Brasil y hacer el tour por las cataratas del Iguazú. Y estando allí, esto es una experiencia maravillosa, quienes ya lo han vivido, ver esa grandeza, esa magnitud de la naturaleza y cómo da fe de la obra y el poder de Dios. Hay un lugar donde hay como un puente y uno llega hasta casi que a la catarata le cae encima. Y, y yo decía, viendo esas maravillas, decía, ¿cómo no creer la obra de Dios y que Dios existe? Y es maravilloso y tengo videos y tengo fotos que hice allí. Y cuando hablo con mis hijos y con mi esposa de lo que viví allí, yo siempre les transmito eso de, es que es tan maravilloso y estando allí no siente el poder de Dios y solamente de mí podía salir alabanza a Dios por esa obra maravillosa. Y aunque quiero transmitírselos de la mejor manera y todo lo que yo sentí allí, sé que ellos no lo pueden vivir de la manera que yo lo viví, porque ellos están escuchando de algo que ven en las fotos, que ven en los videos, que ven en las redes sociales cuando algún amigo va por allí y publica, pero no han estado allí. Y oro al Señor para que nos dé la oportunidad de ir y tener la experiencia allí con ellos. Pero una cosa es ser testigo simplemente de lo que vi y otra cosa es ser testigo de lo que yo vivo. Y Jesús vivió en él el peso del pecado y vivió en él la libertad que usted y yo necesitamos. Por eso, la Biblia lo describe como testigo fiel. Pero dice, también fue el primogénito de entre los muertos. Sigue diciendo allí el versículo 5. Jesucristo es testigo fiel, el primogénito de los muertos. Pero ¿cómo así? ¿Por qué primogénito de los muertos? No, antes de Jesús había muerto mucha gente. Sí, pero cuando nos habla del primogénito de entre los muertos, es de aquellos que murieron y resucitaron. No, pero Raúl, usted también está equivocado, porque antes de Jesús también resucitó gente. Vea, el que él resucitó eh, al hijo de la viuda de Naín, pero también resucitó a Lázaro. Es más, la Biblia dice que el día que Jesús murió hubo un terremoto y se volvió tinieblas en la tierra y los que habían muerto salieron de sus tumbas. Y sí, si usted me dice eso, yo le digo, tiene toda la razón. Mucha gente había resucitado antes que Jesús. Pero todos esos que resucitaron, en algún momento volvieron a morir y hoy están muertos. Pero Jesús es el primogénito de entre los muertos porque murió, resucitó, pero no volvió a morir. Él sí sigue vivo. Y por eso les decía ahora, lo más maravilloso de este tiempo de Semana Santa es saber que Jesús resucitó. Y por eso la Biblia en el Apocalipsis lo describe como el primogénito de entre los muertos, el que llevó a cabo esa obra redentora y nos dio vida y hoy está vivo, sentado a la diestra del trono de Dios, esperando que usted y yo podamos disfrutar de esas bendiciones también. Pero sigue diciendo el versículo 5, que aparte de ser el primogénito de los muertos, es el soberano de los reyes de la tierra. Soberano de los reyes de la tierra. Por eso, Jesucristo es llamado y considerado Rey de Reyes. Es el soberano. Hay muchos reyes, hay muchos que han estado en el poder, hay muchos que han reinado, hay muchos que han hecho muchas cosas, pero solo Jesús es sobre todos ellos. Por eso, solamente su vida y la mía deben estar rendidas a los pies de Él, porque es que Él está por encima de todos. No hay quien iguale su poder, no hay quien iguale su santidad, no hay quien iguale sus maravillas. Y sigue diciendo, allí en el versículo 5, al que nos amó, otra descripción, es el amante.
Pero ojo, no el amante como hoy lo entendemos en las telenovelas, en las películas o en la sociedad actual, que el amante es el otro o la otra. ¿Cierto? Y no, ese no es el origen de la palabra amante. Lastimosamente lo hemos tergiversado mucho. Pero la palabra amante hace referencia a el que ama. El que ama es amante, ¿cierto? Así como el que canta es cantante. El que ama es amante. Y el Señor dice que el Cristo resucitado nos ama, es amante de la iglesia, nos ama a usted y a mí. Podemos disfrutar de su amor. Entonces, miren cómo podemos ir uniendo. Si unimos el anterior, que nos dice Él es el Rey de Reyes, el soberano de entre las naciones, y luego nos dice el amante. O sea, qué belleza, que aquel que es por encima de todo lo que existe, por encima de todos los reyes, quiera amarnos a usted y a mí, que ante Él no somos nada, no hemos hecho nada para ganarnos su amor, antes todo lo contrario, hemos hecho todo para darle la espalda, pero aún así Él nos ama. Siendo el soberano entre los reyes de la tierra, decidió amarnos, es nuestro amante, es el que nos ama, es el que nos mira con amor, tanto nos ama que fue su amor el que lo sostuvo cuando estaba clavado en la cruz. Él tenía el poder para que el Padre enviara multitud de ángeles, para bajarse de la cruz, para acabar con todos los que lo estaban destruyendo, pero no lo hizo. ¿Por qué? Por amor a usted y a mí. Su amor lo sostuvo allí en la cruz. Su amor lo sostuvo porque nos amó y nos sigue amando. Y por eso termina diciendo el versículo 5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Por eso el Apocalipsis es la revelación de lo que celebramos durante esta semana. Mire, allí está. O sea, a mí me parece, pero me gusta tanto la Biblia. Me fascina estudiar la Biblia, desmenuzarla, rayar, escribir acerca de ella. Disfruto enseñar la palabra de Dios porque es que es tanta riqueza espiritual. Imagínense, nos están describiendo a Jesucristo en dos versículos, en el 4 y en el 5. Y miren todo lo que hemos visto acerca de él. Y dice, Él es el que lava de pecados y nos hizo un reino de sacerdotes. Nos lavó, su sangre derramada en la cruz era necesaria para que usted y yo fuéramos lavados. Pero no solamente eso, no solamente nos lavó. La palabra del Señor dice en el libro de Colosenses que el Señor nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, por quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Lo que Jesucristo hizo en la cruz y que recordamos y conmemoramos durante esta semana, permitió que usted y yo fuéramos lavados de nuestro pecado y pudiéramos ser constituidos sacerdotes. Pero no solamente sacerdotes, el Señor nos trasladó al reino de su amado Hijo. Usted y yo pertenecíamos a un lugar y era el reino de las tinieblas a causa de nuestro pecado y nuestro proceder. El Señor pagó el precio, nos sacó de allí, nos limpió, nos dio una nueva vestidura y nos trajo al reino de su amado Hijo. Por eso habla de un reino y habla de sacerdotes, porque el Señor nos limpió, nos escogió para su obra y nos hizo sacerdotes. Sacerdotes. Podemos servir en su reino, que podemos servir en su obra, que podemos servir, y este servicio no es para cuando estemos en el cielo, entonces hay que hacerlo aquí, ya, usted y yo somos sacerdotes por el Señor, aquí necesitamos dar a conocer esta revelación de Jesucristo. Por eso es maravilloso saber que la donación de su sangre, el derramamiento de su sangre, tiene esta implicación sobre nuestras vidas el día de hoy.
Pero lo que también me parece maravilloso es que justamente en el capítulo 1, a la entrada apenas del Apocalipsis, nos haga esta descripción tan maravillosa de Jesucristo y nos esté hablando de cómo existe una verdad inigualable. Y es que Jesucristo, resucitado, ama a su iglesia. En los primeros versículos, y es la revelación que nos da, para que usted pueda disfrutar de toda la revelación que tiene el Apocalipsis, debe entender que Jesucristo resucitado ama a la iglesia y usted es parte de la iglesia. Por lo tanto, usted puede disfrutar de ese amor de Dios, de ese amor maravilloso del Señor. Y por eso dice el versículo 6, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y luego dice el versículo 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y esta es la otra parte. Nos habla nos sigue hablando de esa relación del Apocalipsis con esta Semana Santa, porque nos dice lo que está por suceder, por Cristo haber muerto y resucitado, tenemos esperanza y confiamos y esperamos en su segunda venida. Él regresará y dice, Él vendrá en las nubes y estaremos con Él y todo ojo lo verá. Pero nos habla de unos específicos. Dice, los que lo traspasaron. Recuerdan que eso lo conmemoramos durante esta semana. Jesús allí clavado en la cruz, muere, entrega su espíritu al Padre y ellos se asombran de que Jesús haya muerto tan pronto, porque pues, los otros dos ladrones con que fue crucificado están todavía vivos y les tienen que quebrar las piernas para que mueran, pero cuando van a quebrar las de Jesús lo encuentran muerto y para cerciorarse lo traspasan con la lanza y dice que salió agua y sangre. Es decir, ya no había sangre en Jesús, ya toda la sangre había sido derramada y ya su cuerpo solamente estaba expulsando lo último de hidratación que tenía, que era agua. Y esos que traspasaron, esos que tuvieron la oportunidad de ver, pero no se convirtieron, es de los que habla Apocalipsis y dice, se lamentarán. Pero cuidado, que usted y yo pudiéramos estar ahí si no hubiéramos aceptado a Jesús ya en el corazón. Pero muchos de los que están en nuestro entorno, quizá hoy estén necesitando de este mensaje. Hoy estén necesitando de que usted y yo dejemos el temor y vayamos y hablemos de este Jesucristo que nos muestra el Apocalipsis, para que ellos también puedan recibir la salvación y no hagan parte de estos que tengan que lamentarse. Porque la Biblia dice en Isaías 46, del 9 al 10, si usted puede acompañarme a este versículo allí en su Biblia, igual también lo tenemos en la pantalla, pero usted lo puede ver ahí en la Biblia y lo puede poner una ceñita. Nos hace una maravillosa declaración. Nos muestra quién conoce el futuro. Y el futuro lo conoce Dios. Por eso dice Isaías, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Venga, Raúl, ¿y usted por qué nos habla de esto? Y no estábamos hablando pues del Apocalipsis. Claro, porque el Apocalipsis nos dice, el versículo 8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El Apocalipsis nos revela las cosas que están por venir. Los evangelios nos muestran lo que sucedió. El Antiguo Testamento dice la Biblia que es sombra de lo que había de venir y ya en el Evangelio vemos su aplicación. Pero el Apocalipsis nos muestra lo que está por venir.
¿Y quién es el único que nos puede dar esa revelación? Dios. Porque desde Isaías el Señor lo estaba diciendo, yo soy el que conozco lo pasado, lo presente y lo porvenir. Por eso ustedes acuérdense de las cosas pasadas. Tomen decisiones ahora en el tiempo presente, porque lo que está por venir solamente lo sabe el Señor. Por eso usted y yo necesitamos estar aferrados a ese consejo que dice Isaías 46. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Él ha estado desde la antigüedad, pero Él está en la eternidad. Así que tenerla a Él, y ojo, recuerden, no olviden lo que les decía al inicio, para vivir la riqueza del Apocalipsis necesitamos ser una iglesia llena del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos va a conducir a poder descubrir cada una de estas verdades y experimentarlas de manera clara, de manera especial y de manera personal. Él nos va a dar esta revelación. El Apocalipsis no es tenebroso, no es de miedo. Es una maravillosa experiencia que podemos vivir de la mano del Espíritu Santo para descubrir aquellas cosas que nuestro Dios ha preparado para que usted y yo andemos en ellas. ¿Vamos bien hasta el momento? Espero que sí. Si hay alguna pregunta, recuerden que la pueden escribir ahí en sus notas o las escriben por el chat para que ahorita entonces vamos descubriendo si de pronto fui muy rápido por alguna parte. Por aquí Aida nos dice que sí, que perfecto, que gracias. Ah, muchísimas gracias a ustedes. Entonces, les dije ahorita que nos íbamos a devolver después de conocer ese Jesucristo que nos revela el Apocalipsis. En esta parte final vamos a devolvernos a los 3 primeros versículos para que miremos el propósito de esta enseñanza después de conocer al Jesús que nos muestra el Apocalipsis. Y es que después de ver que el Apocalipsis es esa revelación que nos habla el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio nos da el propósito de esa revelación, el propósito de este estudio. Y dice, este mensaje que el Señor dio a través de esta revelación a las 7 iglesias tiene un propósito que está en el versículo 1, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Miren qué especial. O sea, es que, ¿a razón de qué? Usted y yo somos dignos de recibir este regalo. Recuerden que ya vimos en los versículos que acabamos de leer que el Señor nos hizo sacerdotes. Por lo tanto, usted y yo somos, como sacerdotes, somos siervos de Él. Y en el versículo 1 nos dice que esta revelación dada a las iglesias, este mensaje dado a las iglesias, tiene un propósito y es manifestar a sus siervos, es decir, ¿a quiénes? A usted y a mí, como sacerdotes. Así que ponga su nombre ahí, ¿cierto? Para manifestar a sus siervos lo que ha de venir. ¿A quién? Para manifestar a Amparo, a Wilmar, a Jenny, a Carolina, a Irma, a Jesús Alberto, a Jairo, a Luz Amparo, a cada uno, ese nombre está ahí, para revelar las cosas que están por venir. Andrés, Luz Marina, todos, Ofelia, Jairo, todos tenemos el privilegio de recibir esa manifestación de las cosas que están por venir, de esa revelación que el Señor nos da. Ahora, estas cosas dice que deben suceder pronto. Y esto nos habla del cumplimiento absoluto del plan de Dios. El Señor tiene un plan para la humanidad. Gran parte de ese plan ya se cumplió en el Antiguo Testamento con la venida de Juan el Bautista, con la venida de Jesucristo, su muerte y su resurrección, y con el establecimiento de la primera iglesia que nos habla el libro de Hechos. Pero hay otra parte que está por cumplirse, o más bien que se está cumpliendo. Hoy con la iglesia, que somos usted y yo, y hay otra parte que está por cumplirse de lo que nos habla el Apocalipsis.
Por eso la historia no es un mero azar. La historia es una sucesión de diferentes épocas que no conducen a ninguna parte, sino que por el contrario tienen un propósito establecido por Dios. No es azar. Ay, las cosas van pasando así por casualidad. No. Tienen un propósito establecido con Dios. Y tienen una meta. Y esa meta tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, quien gobernará en la eternidad. Ahora, no solamente estas cosas deben suceder, sino que deben suceder pronto. Esa imagen que tenemos allí me fascina, porque es cuando están en la última cena. Jesús ya sabía lo que se le aproximaba. Jesús ya sabía que en las próximas horas, ¿qué le iba a suceder? Estaba angustiado. De hecho, en el Getsemaní le dice, Padre, si es posible, pásame esta copa, pero no se haga mi voluntad. Y aquí les estaba hablando de las cosas que debían suceder y que iban a suceder muy pronto. Pero así como ya sucedieron, hay otras cosas que deben suceder. Pero esas cosas también, ya en nuestra época, deben suceder pronto. ¿Y cuáles son? Estamos hablando del tiempo de Dios y no del nuestro. Estamos hablando de ese plan maravilloso, de la segunda venida de Jesús, del juicio de la iglesia, del juicio de la humanidad, de las bodas del Cordero. Y la Biblia dice en segunda de Pedro 3:8 que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y esto nos debe motivar a usted y a mí a vivir en santidad y a vivir preparados para cuando sucedan estas cosas que son pronto. Por eso también el apóstol Pedro decía, por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles. Si bien es cierto que el Señor ya nos purificó y nos lavó con su sangre, es responsabilidad suya y mía estar preparados para este encuentro con Él y para estas cosas que deben suceder pronto. Y estas cosas deben motivarnos a que usted y yo permanezcamos sin mancha, permanezcamos preparados. Ojo, no nos relajemos. ¿Recuerdan que en la escritura, en el Evangelio, nos habla de la parábola de los siervos infieles, aquellos que les fue dado una misión de cuidar la familia, las posesiones de su amo que se fue a otra tierra lejos a trabajar y los dejó a cargo de su casa? Y dice la Biblia en Lucas 12:45 que estos siervos dijeron, mi señor tarda en venir. Y entonces comenzaron a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a embriagarse. Y el día que menos pensaron, llegó el señor de esos siervos y los encontró haciendo lo que no debía. Y los juzgó y se perdieron la bendición y la recompensa. Usted y yo estamos ante una gran oportunidad de mantenernos sin mancha, irreprensibles, esperando las cosas que han de suceder pronto. Pero también estamos ante un gran peligro. Si quizás somos del pensamiento de mi Señor tarda en venir, así que comencemos a hacer y a vivir, como dice también la escritura que decían algunos hombres, comamos y bebamos que mañana moriremos. En nuestra época ya se dice es a beber y a parrandear, que el mundo se va a acabar. Pero la Biblia nos dice que no, que esa no es la actitud. Debemos estar listos porque no sabemos en qué momento llegue nuestro Señor, pero que cuando llegue nos encuentre haciendo lo que usted y yo debemos hacer. Y por eso, el versículo más especial que me parece de este primer capítulo de Apocalipsis es el versículo 3, donde quiero que usted se centre, lo memorice, lo grabe, porque es allí donde está la fotografía suya y mía. Es allí donde está el nombre suyo y mío. Dice, bienaventurados quienes, número 1, el que lee. Número 2, los que oyen las palabras de esta profecía. Y número 3, los que guardan las cosas en ella escritas.
hijos e hijas de Dios, porque el tiempo está cerca. Hoy usted y yo tenemos la maravillosa oportunidad de leer, oír estas promesas y estas profecías de Dios y tomamos la decisión si guardamos o no estas palabras. En ningún otro libro de la Escritura hay esa promesa. Por eso es un desperdicio pensar que no podemos leer el Apocalipsis, porque es una cosa muy terrible, muy tenebrosa, y es el único libro que nos dice que somos bienaventurados de leerlo. Ahora, no se refiere solo al Apocalipsis, está hablando de toda la palabra de Dios, pero es que el Apocalipsis hace parte de la Escritura. Y dice que son bienaventurados. Recordemos que bienaventurado tiene que ver con ser 3 veces feliz, una felicidad extrema, una felicidad que tiene que ver con nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. ¿Sí? Bienaventurados 3 veces, en 3 dimensiones, seremos usted y yo felices y prosperados. Si leemos, oímos y guardamos. Por eso la importancia de que usted y yo tengamos una comunión con Dios y que recurramos a la Biblia. Y vamos a verlo durante el resto del seminario en el mensaje a cada iglesia. ¿Por qué las iglesias perdieron el enfoque? Porque se apartaron de la escritura. Usted y yo somos bienaventurados si leemos la Biblia. Que esto lo motive a leer la palabra del Señor, a estar en la palabra de Dios siempre. Que esto lo motive a oír. Y esto tiene que ver con congregarnos. Esto tiene que ver con los procesos de discipulado, donde usted y yo vamos a poder oír las palabras, la capacitación, la academia, pero no solamente basta con leer y oír, es necesario guardar. Y esto tiene que ver con la obediencia. Implica que el contenido de este libro, usted y yo lo guardemos sin quitar nada de él, ni añadirlo. Porque unas veces queremos como tener un pedacito. No, pero es que somos salvos porque yo también hice tal cosa. Y no, ahí le dice, no, la obra solo la hizo Jesús. O unas veces le queremos quitar. No, pues a mí sí me gusta lo que la Biblia dice de que orar sin cesar, pero eso que perdonar al hermano, no, eso sí no va conmigo. No, dice, hay que guardar todas las palabras de esta escritura para que entonces podamos ser bendecidos porque el tiempo está cerca. Hijos de Dios, ¿por qué estudiar el mensaje a las 7 iglesias? ¿Por qué hablar del Apocalipsis en Semana Santa? ¿Por qué ir y descubrir y leer y oír y guardar estas palabras? Porque este libro nos da un equilibrio entre la gloria de Jesús y el futuro que nos espera. Pero también nos da exhortaciones para vivir una vida cristiana en el presente que agrade a Dios. Es un equilibrio entre el presente y el futuro. Por eso dice finalmente las palabras de esta profecía. Profecía incluye la idea de algo que está por venir. El que lee, el que oye y el que guarda las palabras de esta profecía. Esa profecía hace relación a lo que está por venir. Básicamente nos enseña el origen divino de esas palabras. No es palabra de hombre, es palabra que viene por origen y por parte. Les decía que la motivación final es para que nosotros descubramos, para que nosotros tengamos esa esperanza y nos motivemos a descubrir en la palabra de Dios ese plan maravilloso, ese origen divino de la palabra del Señor, que la podamos aplicar, que la podamos disfrutar y que usted y yo podamos entonces, como parte de la iglesia, descubrir esta revelación, ese velo que fue quitado para que usted y yo pudiéramos entender ese plan y ese propósito y de esa manera podamos dar a conocer a otros también. Porque esto no es un conocimiento solo para nosotros. Esto tiene que darnos una motivación
para que así como Juan recibió esa revelación con la orden de que la escribiera y nos fuera a nosotros, que nosotros podamos recibirla y a través de ella poder ir, llevar este mensaje y poder atraer a muchas personas a los pies de Jesucristo. Así que bienvenidos a este mensaje de las 7 iglesias que estaremos entonces viendo a lo largo de este seminario. Ya conocemos el personaje central del cual estaremos hablando y estaremos entonces en este maravilloso descubrimiento de por qué este mensaje sigue siendo relevante y vigente para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por esta maravillosa invitación. Les voy a invitar a que allí hagamos un, un corto compromiso con Dios cada uno. Dígale allí cada uno al Señor cuál es su anhelo para participar de este seminario. Dígale, Señor, que lo que tú me enseñes a través de cada una de estas secciones me pueda llevar a ese Jesucristo resucitado que hizo una obra redentora y que yo pueda tomar acciones, no solamente de tener un conocimiento, sino de llevar a una acción. Porque soy bienaventurado si leo, oigo y guardo esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. No te escucho. Pastora, Ahora sí. tiene cerrado el micrófono. Era yo. Bueno, Raúl, gracias. La verdad que tenemos que orar para que se nos quite ese velo, ¿cierto? En ese teatro, yo me senté ahí en el teatro, que se nos quite ese velo de verdad de lo que realmente somos, porque a veces la iglesia se nos volvió moda, ¿cierto? Moda. Yo también preguntaría a los que están aquí conectados, ¿cierto? Una pregunta, ¿qué estamos haciendo con ese sacerdocio que Dios nos ha dado? Porque este no es un llamado para el pastor, ¿cierto? Para toda la iglesia lo aprendimos. ¿Qué estoy haciendo yo con ese llamado de sacerdocio en la escuela, en el colegio, en la U, en la universidad, en el trabajo, en la empresa, en la misma calle? ¿Qué estoy haciendo yo, ¿cierto? Con ese llamado que Dios me da. Y sería la tarea esa, seguir orando por la iglesia, porque me encantó que ese es el propósito, que Dios nos quite ese velo, ¿cierto? Y vivamos más por el Espíritu Santo. Nosotros como que nos llenamos es qué pasará el futuro, si el futuro lo sabe el Señor. Entonces, tenemos harta tarea, ¿cierto? Para mañana. Entonces, esa es la invitación. Anímense. Como decía Raúl, no es un libro de misterio, ¿cierto? De terror, pero sí que lo podamos leer con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos revele. Bonita esa ilustración. Quitémonos ese velo y podamos nosotros saber la parte que nos toca realizar como iglesia. Bueno, Raúl, hijo, gracias. Dios te bendiga. Un abrazo a tus hijos, un beso y a tu esposa también. Con Quedamos todo el por amor, muchas gracias por haberme hecho partícipe de esta maravillosa aventura de así conocer es. la palabra del Señor. Amén. Dios te bendiga y nos veremos pronto. Mañana, los que están aquí conectados, nos vemos también a las 8:30. Los espera, 7:30. Ay, sí, ya yo me iba a comer. A las 7:30 los esperamos. Esto está fascinante. Vamos a ver qué le dice Dios a cada iglesia y a nosotros hoy en día, ¿cierto? Entonces, mañana los esperamos por el mismo canal, por el mismo aparatico este que usted tiene o su celular. Y como yo siempre digo, bien cómodos, estamos en casa aprendiendo. Y las preguntas, escríbanlas, háganlas, que al final estaremos haciendo una buena tertulia. Feliz noche, Dios les bendiga, disfruten y aceptemos lo que Dios nos manda.